Em, Habría dos preguntas en su examen final. ¿Qué hacer antes de empezar a abordar la materia? Además de revisar cuál es la estructura o la mirada o el énfasis de un temario, es muy importante saber por qué me es útil si yo voy a ser jurista, voy a estar metida o metido en el análisis de aplicación de normas, pero el asunto es que la creación del derecho, la aplicación del derecho, va a tener siempre un entorno de intereses, de necesidades, de demandas, muchas de las veces muy contrapuestas, no solo contrapuestas, sino totalmente polarizadas, en el sentido de que las prestaciones en un conflicto, las contraprestaciones y prestaciones pueden ser eh, totalmente contrarias y contradictorias, pues uno quiere todo, todas las partes quieren ganar todo, y como les dije, el derecho siempre se va a topar con un entorno político, que allí empezamos a hacernos la pregunta, ¿qué entendemos por poder político? Por eso fuimos a recurrir pues a los clásicos. ¿Cuáles son los clásicos que se leen en la facultad? Maurice Duverger, el sociólogo y el constitucionalista, Norberto Bobbio, hoy más reciente, discípulo, Nicola Matteucci, que tienen el diccionario de política. Y entonces ahí tenemos conceptos, más de 100 conceptos básicos sobre el tema de política. Y entonces aquí nos dicen, es que lo que importa es el poder político. Y entonces dividimos poder y política. ¿Qué nos da poder? Bueno, muchas de las cuestiones nos dan poder y cuando lo aplicamos a lo político, estamos aplicándolo al espacio público. Poder político no solo es el que tiene un funcionario tan importante como el presidente de la República o de la Suprema Corte o de las cámaras, sino el poder que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para poder configurar este concepto tan antiguo y vago como es la soberanía. Nuestra Constitución dice que la ciudadanía ejercerá la soberanía que reside en ella originalmente a través de los poderes. Y hoy en día estamos viendo que el concepto de gobernanza nos dice que no solo a través de los poderes, sino no solo a través de su voto activo y pasivo, sino a través de su participación en todos los procesos deliberativos. Entonces, poder político es aquel que se ejerce en los procesos de toma de decisión que afectan a la comunidad, al público. Entonces, el poder político es poder económico, es poder intelectual, cognitivo en sus múltiples formas, es poder de alianzas, poder social, es poder de fuerza llegando a la fuerza bélica, no solo la fuerza física, también hay que saber usar la fuerza física y también es poder estético. Entonces, el poder político pues era la gran categoría con la que se ha venido estudiando y conformando ese estudio científico y especializado que son las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales, las ciencias políticas. El poder ha sido estudiado de manera formal en la antigüedad a través del derecho. Es precisamente a partir de la Facultad de Derecho que se funda allí en lo que se llama la escuelita, las ciencias políticas. Ahí empezó. ¿Cuándo se fundan? El derecho se estudia desde antes de Cristo, muchos años. ¿Cuándo se estudia el poder científicamente? A partir de que empiezan a surgir las ciencias sociales. ¿Y cuándo es eso? A finales del 19. Empieza Max Weber con los primeros pasos de la sociología y empiezan la antropología, la lingüística, las ciencias políticas y muchas otras ciencias, la psicología. Allí se fundan las ciencias sociales. Y la característica de estas ciencias sociales es el método. Empiezan a utilizar métodos distintos y también hay miradas distintas que dicen, a ver, estas definiciones, estas observaciones
no están completas, no son suficientes. Y entonces lo que va a dar este carácter científico va a tener que ver con el enfoque basado en evidencia, no son meras narrativas, el enfoque basado en evidencia, se empiezan a hacer análisis estadísticos y parámetros con mayor objetividad, vamos a llamarle así. Entonces, cuando llegamos al siglo XIX, ya a finales termina, empieza siglo XX y el crecimiento de las ciencias puras y duras es exponencial. Y entonces eso arrastra también a las ciencias sociales. Entonces, todo el siglo XX se va a ir armando un análisis estadístico con índices, índice de paz, índice de buen gobierno, índices para la evaluación de la eficacia de los derechos, hasta llegar a análisis muy matemáticos, muy estructurales, muy detallados. Entonces, ¿cómo se estudió el sistema político mexicano el siglo XX, digamos, primera mitad? Se estudió conforme los grandes centros estaban observando a las grandes personalidades. Por eso Daniel Cosío Villegas nos habla de las facultades metaconstitucionales y él habla, no les llama así, eso lo hará Carpizo, él llama el hiperpresidencialismo o el presidencialismo mexicano. Entonces, ¿qué es lo que está observando? ¿Qué hacen los presidentes? ¿Cómo funciona el peso, la influencia de los presidentes? Y entonces así, Cosío Villegas, los investigadores foráneos y hasta Jorge Carpizo están centrados en dos elementos. En la sesión anterior hablábamos de un profesor de la facultad llamado Luis Javier Garrido Platas. No les estoy contando, es interactivo, por favor tengan sus notas a mano. Entonces, Luis Javier Garrido Platas cambia la mirada y ya no se pone a estudiar y a definir el sistema político mexicano a partir de los liderazgos, de los caudillos, de las grandes personalidades, sino al partido político, que es el primero que estructura esta gran maquinaria de participación y definición del sistema político. Y este partido, pues fue primero el Partido Mexicano Revolucionario, después cambia a Partido Nacional Revolucionario y finalmente Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entonces, casi 80 años que duró la hegemonía de este partido fue la forma en cómo se empezó a estudiar el sistema político, pero claro, pasar de los caudillos al partido al momento actual, pues tiene muchos otros elementos. Sigue habiendo caudillos, pues en todos los niveles, federales, locales y municipales, sobre todo, estas grandes personalidades que deciden, laicos y no laicos en las religiones o en los partidos políticos, y también han empezado a emerger, como han existido siempre, estos líderes de movimientos sociales que conocemos muy bien y que muchas veces los cooptaron los partidos o los mataron, plomo o plata, o los cooptamos, vente, trabaja con nosotros, o lo aniquilaban. Ahí tenemos este peliculón que es La sombra del caudillo, que narra esto. ¿Qué encontramos a partir de 1950, en donde se empieza a establecer muy claramente y a globalizar la teoría de los derechos humanos, los derechos, deberes y libertades fundamentales? Pues encontramos que ya se hace un análisis a partir de dos nuevos focos. A ver, ¿el sistema es democrático o no es democrático? Y segundo, primero, taxonomía de las democracias. ¿Es democrático o no es democrático? Y segundo, ya sacando una rama de esa democracia, ¿hay control de poderes o no hay control de poderes? Hasta llegar al siglo XXI, en el que un punto de análisis será el nivel de transparencia y de eficiencia de esos gobiernos a partir de múltiples indicadores muy específicos, muy específicos. Y sobre todo, entonces, a esta separación.
qué poderes hay, cómo se coordinan o cómo no se coordinan y cuáles son los aportes o el peso principal. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos varias búsquedas ya en el mayor portal, en la biblioteca digital más grande de Latinoamérica, que es la de GBiblio, pero aquí les voy a poner en pantalla para que ustedes también lo vayan buscando. Tengo dos textos y una de nuestras segundas autoras, porque podemos ver desde el lado histórico qué pasó, cómo se crearon las instituciones, qué decían las normas, pero luego cómo funcionaban, ¿sí? Podemos tener una mirada eminentemente normativa, cuáles son las leyes fundamentales, qué decían, qué no decían, y también la podemos ver desde el punto de vista politológico. Y aquí vamos viendo precisamente una autora que hoy es, digamos, la principal coordinadora de Transparencia Nacional, de Transparencia Internacional en México, María Amparo Casar, que muchas y muchos de ustedes la conocen por su presencia en un programa televisivo llamado Primer Plano, con otros autores y otros analistas. Y aquí vemos este capítulo de 64 páginas que les voy a pasar para que cuando ustedes tengan ganas, pues lo puedan revisar. Tenemos esta temporización del sistema político por, digamos, lustros, siglos, sexenios, cuatrienios. Ahora, desde el siglo XX, pues tenemos métricas sexenales a partir de que Lázaro Cárdenas deja atrás los cuatrienios y se establecen los sexenios. Y entonces todo el análisis lo vamos viendo por métricas de cada 6 años. ¿Qué hizo fulanito? ¿Qué hizo menganito? ¿Qué aportó? Y así está. Bueno, aquí entonces vemos que el lenguaje de María Amparo todavía nos dice los elementos. Y aquí volvemos a este recorrido. La presidencia, el partido oficial, o ya no, nada más vemos que es por turnos. Se fue el PRI y luego vino muy poquito periodo el PAN, la gran transición, y resulta que ahora estamos volviendo a un pues no sé qué será neopriismo, pero pues muchos de los que están allí fueron priistas de antiguo cuño. Entonces vemos este papel importantísimo de las elecciones, son reales, están cargadas, tienen instituciones, qué las caracteriza, quién las vigila, como lo decíamos la vez pasada. Y luego ya tienes las elecciones. Ahora hay que analizar si hay posibilidad de que haya una oposición. ¿Qué características tiene la oposición? ¿Qué recursos tiene la oposición para poder realmente influir o controlar a la fuerza representativa dominante? Otro eje de discusión, que es el que vimos con Josefina Zoraida, definitivamente es el federalismo. Todo el siglo XIX es una lucha entre centralistas y federalistas, centralistas y federalistas. Ahí tenemos unas constituciones federales y unas constituciones centrales. No podemos dejar de contestar cuándo nace el sistema político mexicano, no, sino cuándo se funda el Estado mexicano y con qué requisitos. Y entonces, aquí el análisis es qué relaciones hay entre él o los poderes centrales y los estados y los municipios. Alguien dice que en México todo es en una fuerza centrífuga del centro para afuera, como las lavadoras, pero lo cierto es que ha habido muchos cambios centrípetos de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque ciertas oposiciones han podido prosperar más fácilmente afuera que adentro. Por ejemplo, solamente en San Luis Potosí tenemos la existencia de un sistema de doble vuelta, cosa que no existe en muchos lugares y se ha visto algunas virtudes y algunas desventajas, pero eso quiere decir que los mitos que tenemos de que todo va del centro hacia afuera es comprobable que no es así.
Hay fuerzas centrífugas desde el centro, donde está la capital, donde parece que se mueve todo, y también de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque definitivamente no es lo mismo controlar o querer controlar una capital de 20 millones a querer controlar una población de 200,000 habitantes o de 1 millón, donde todo el mundo se conoce, donde la dinámica de las relaciones es otra. Entonces, aquí vemos elementos para observar el sistema político mexicano. La imagen clásica, las presidencias, cómo ha sido su personalidad, qué han hecho, cómo han gobernado, con quiénes, etcétera, etcétera. Cuánto poder, cuánto escuchan, cuánto no escuchan. El partido oficial, Luis Javier Garrido Platas, el cambio hasta llegar al partido cuasi dominante, así considerado por Duverger, que no llega a ser dictadura, por lo que dice el capítulo 2 de Josefina Zoraida, porque nunca dejó de funcionar el Congreso de la Unión, pese a lo que sea, nunca dejó de haber elecciones y entonces esa es una diferencia notable con muchos casos de Sudamérica y Centroamérica, en donde sí se puede hablar de una dictadura perfecta. Acá en México se habla de una dicta blanda o se habla de una partido único o partido dominante, porque no encuadra en esas características. Y bueno, entonces aquí tenemos estas primeras formas de observar. Si tú no sabes cómo vas a observar algo, no puedes tener una mirada científica de la política porque estarás repitiendo o memorizando sin saber desde dónde estás viendo. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? ¿Por qué se tomó así? ¿Cómo se tropicalizó? ¿Cómo se acondicionó? Y entonces ahí tenemos una serie de características. Bueno, aquí esos rasgos, esos features que pone María Amparo Casar, características que ella observa y dice, bueno, en realidad traemos el autoritarismo prácticamente tatuado, no en la piel, en la sangre, en las entrañas. No estamos acostumbrados a soltar la palabra control y esta parte de vigilancia, ¿no? Quien dice la última palabra, tenemos muy poco ejercicio deliberativo como los sistemas parlamentarios. Tenemos muy poca práctica. ¿Desde dónde? Desde casa. No tenemos, definitivamente, no tenemos esa educación, ese día a día. Entonces, carácter autoritario. Ya les explicaba la ocasión anterior, el corporativismo, cómo se armó esa gran maquinaria que fue el partido dominante. Siguiente, ¿qué trabajo costó establecer las instituciones que mandaba la Constitución? ¿Cuáles son esas instituciones que la ciudadanía, mexicanos y mexicanas, respetan? ¿Cómo se va dando ese cambio generacional en cuanto a saber cómo se crearon esas instituciones? ¿Hasta dónde les dio el ancho del discurso revolucionario? Yo me pregunto ahora, ¿hasta dónde les va a dar el discurso de la transformación? Ahorita, por lo pronto, pues parece que la gente lo compra bastante bien, así como compraron 80 años el discurso revolucionario. En todos los discursos solaba la revolución, ahora se oye la transformación, la transformación. ¿Cuánto duran esos recambios o ese peso simbólico? Entonces, el corporativismo, el carácter institucional, las modalidades de inclusión, a quienes se incluye cuando alguien no tiene equipo, a quienes incluye, a quienes no incluye, porque ha habido presidentes que llegan sin un gran equipo, como sucedió con José López Portillo. Y una vez que llegan, ensanchan o se encierran, se encapsulan, como puede suceder en cualquier dirección de la Facultad de Derecho o de donde sea, de un movimiento, ¿sí? Hay aire fresco, hay intergeneracionalidad o hay un control estricto de línea dura en donde solamente los que son leales. Y la palabra leal es obediencia pura y ciega.
o haces lo que yo te diga o no estás en mis confianzas. No creces, yo no te promuevo, ¿no? Entonces no se admite la disidencia, no se admite, hay que andar pidiendo permiso para opinar o mejor estar calladas o callados. Entonces tiene toda la razón María Amparo Casar cuando habla de este carácter, este talante autoritario que permea hasta en los movimientos más, vamos a decir, progresistas o en los sindicatos. Entonces, que resulta que tienen unos lemas, pero cuando adquieren el poder, pues ya se les olvidan. De repente ya se les olvidan. Ya estoy muy a gustito aquí en el poder, entonces ya no acepto críticas, ya no acepto eh, ningún ajuste, no acepto que me digan que no, y entonces esto permea inclusive en la educación familiar, en donde hay una sola palabra, no se pone de acuerdo la gente ni para lo que se va a comprar en la semana, no se ponen de acuerdo ni para los días de fiesta o los fines de semana. Entonces ahí podemos observar de manera objetiva cómo el autoritarismo permea en todas nuestras miradas. Bueno, entonces, la inclusión se puede observar desde muchos indicadores. Bien, siguiente punto, ahí tenemos este gran análisis sociopolítico, desde luego transdisciplinario, de la sociología jurídica, que es la relación entre cambio jurídico y cambio social. Si yo cambio algo en la Constitución, ¿cambia algo en la sociedad? ¿O cuánto tiempo tarda en cambiar? ¿Qué ha pasado con la reforma de 2011? ¿Qué ha pasado con esos derechos sociales pioneros de 1917? Primera constitución junto con Alemania que los contempla, los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales, y realmente hicieron un cambio, realmente se atacó de raíz la desigualdad, pues podríamos contestar muy fehacientemente que no. Entonces, papel de la Constitución y de las leyes tiene que ver con el análisis de cuánto impacta el cambio jurídico en el cambio social. Tenemos un problema de reformitis. Reforma la Constitución, como si de manera mágica, por reformar Constitución y leyes, se fueran a reformar los comportamientos o fueran a permear en la educación cívico y ética de la sociedad. Entonces, también vemos que es algo famoso. Los diputados, las diputadas, los senadores, les gusta decir, ya reformé, ya incluí. Esto no quiere decir que desacreditemos que haya cambios normativos. Lo que sí desacreditamos es la creencia que por haber cambio normativo asumamos que hay cambio en los comportamientos sociales. Entonces, el papel de la Constitución y las leyes nos lleva al análisis de las relaciones entre cambio jurídico y cambio social. Y luego, el discurso político, que permea, que predomina, cuánto le gusta a la ciudadanía que le mientan y decir, ah, sí, ya me prometieron 20 cosas, voy a votar sin ningún enfoque basado en evidencia, sin datos y desde luego teniendo en cuenta la situación en la que vive cada grupo social, sobre todo el grueso de la población, sus condiciones, sus determinantes sociales que no le dan, muchas veces no es que haya flojera, sino que no les da para salir de sus necesidades y sus agobios para estar involucrados en la vida pública, ni siquiera a veces de las colonias. Entonces, ¿cómo se configura? Ya teníamos una tarea al respecto, analizar los elementos de análisis del lenguaje, del discurso político en la página de ADQUAT. Ya teníamos ese ejercicio, ya para hoy lo tenían que tener hecho. Y desde luego, dice María Amparo Casar, la corrupción. Yo tengo un desarrollo de la teoría de la nanocorrupción, porque en la medida en que todo mundo sabemos que algo está mal, pero no decimos nada, callamos o, peor aún, contribuimos, pues existe esta nanocorrupción. No es que nada más lleguen los políticos y se lleven todo lo que puedan, sino que hay una especie de permisión latente en la medida en que cada una de las personas cae en esa tendencia o en esa situación y que inclusive cuesta trabajo salirse de ella. Entonces aquí vemos cómo
María Amparo termina con la mecánica del consenso. ¿Cómo es que se forman estos consensos? Y tenemos un problema muy importante atinente al funcionamiento y legitimidad del sistema político, porque resulta que hay demasiado secreto y opacidad, en el sentido de que muchas veces no se quiere escuchar los problemas de corrupción o de otros casos, pero predomina esta frase de que el que calla o la que calla otorga. Bueno, pues si no quieren saber y al mismo tiempo me dicen que porque callo otorgo, pues hay una contradicción importante, porque si yo no quiero callar, pero no quieren escuchar, entonces, ¿dónde está la salida? Entonces, tal vez esta es la parte más importante para reflexionar en la medida de lo individual posible, cómo contribuir a esta participación, a esta mecánica del consenso. Por ejemplo, en estos momentos, pues hay elecciones, digamos, vamos a llamarle designación de 23,000 puestos a nivel nacional, pero también hay designación en la Facultad de Derecho. ¿Quién está realmente interesado en leer los planes de gobierno de las 3 personas? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Quién les está apoyando por detrás o por delante? ¿Cómo le va a hacer la Junta de Gobierno para evaluar la persona idónea para dirigir esta enorme facultad de Derecho? ¿Cuánto participo yo como estudiante, como profesor o profesora? ¿Conozco las normas? ¿He leído la legislación? ¿Puedo saber cuántas autoridades hay? Ahí lo vemos en un terreno muy concreto. Entonces, ¿en qué medida participa cada ciudadana y ciudadano en las mecánicas de consenso, en sus presupuestos participativos de su colonia, en las decisiones de su hogar, en las decisiones del gasto público y en muchas otras cuestiones? Así que con esta revisión preliminar dejamos claras varias cuestiones. Decía Uriel la sesión anterior que el movimiento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, sí era un partido político. Bueno, pues sí y no. Sí es, en tanto que está registrado como partido político ante el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Pero no es si lo tomamos en cuenta desde diferentes definiciones en cuanto a la certidumbre de cómo funciona por dentro ese monstruo que es Morena o que es cualquier partido, cómo eligen a sus representantes, cuándo se dictan las reglas del juego, quién las conoce, cómo se modifican. Entonces, este movimiento lo que quiere hacer y ha hecho desde hace muchos años es distanciarse de los partidos políticos. Por eso tiene en su discurso político este permanente decir, nosotros no somos lo mismo del pasado, no somos los partidos políticos corruptos. Entonces, Morena se distancia y dice, bueno, yo sí soy, pero no soy, sí soy ante el INE, pero no soy porque, mira, yo cambio. Y entonces yo voy haciendo mis reglas conforme lo voy decidiendo. ¿Me quieres multar por hacer tal cosa? Pues múltame, ¿no? Entonces, como dicen, se paga por ver y no lo ha hecho Morena solamente, lo han hecho todos los partidos. Entonces, aquí tenemos una forma de mirar con unos elementos, dimensiones, propiedades y unas características. La cuestión es ver si nuestro temario tiene algunas de estas cuestiones y no solamente acercarnos al sistema político por grupos o por poderes, pero desde luego 2 preguntas de examen que tienen que poderse contestar, bueno, no 2, varias, es cuál es la forma de Estado, cuál es la forma de gobierno y desde luego cuál es el tipo de democracia que tenemos nosotros contemplada, no solo en nuestra Carta Magna, sino realmente qué nos dicen las elecciones respecto a este compromiso de participación de la ciudadanía. Vamos a, por favor, colocar en el chat para poder irnos la asistencia
con las preguntas más importantes que ustedes tengan de la unidad 4, que es la unidad final del texto, y necesitamos tener preparados ya los comentarios para evaluación del capítulo 1 y capítulo 4 con las indicaciones de las tablas que se les pidieron del texto La Fundación del Estado Mexicano de Josefina Zoraida Vázquez. Como siempre, yo insisto en que es muy importante, y desde hace 25 años trabajo no solo con autores, sino con autoras, porque la mirada, desde luego, es enriquecedora, complementaria y yo diría indispensable, tanto de hombres como de mujeres. Y les pediría, por favor, un comentario rápido con el micrófono abierto, si es que pudieron hacer alguna aportación o alguna análisis respecto a la reorganización de la unidad 4. Tienen el micrófono abierto mientras van colocando, por favor, en el chat sus dos preguntas más importantes de la unidad 4. Tienen que poner en el chat de Zoom sus dos preguntas más importantes de la unidad 4. ¿Qué es lo que yo quiero saber sin duda alguna antes de terminar este curso respecto a la unidad 4? Y claro, que puntúa muchísimo esta parte de lo que no está. ¿Qué es lo que no está que yo considero, de acuerdo a lo que vivo, a lo que veo, a los problemas que me rodean, que faltaría de incorporar en el temario? ¿Cómo podría yo contribuir a actualizar y hacer una revisión de aspectos que no están en mis unidades 1, 2, 3 y 4, particularmente la 4? Entonces, contribuir con lo que no está es algo sumamente relevante y por supuesto que puntúa y sobre todo cuando está basado en evidencia o cuando tiene un soporte teórico, metodológico, por supuesto, empírico. Entonces, ¿tienen el micrófono abierto, por favor? Si es que quisieran hacer alguna observación, y queda ya emplazado el comentario. Hoy es jueves y creo que la semana entrante tenemos festivos. Entonces, estos comentarios y terminar nos daría la pauta para nuestro parcial, regresando el martes con estos comentarios de la lectura, y tenemos algunas otras materiales que revisar. ¿Alguien quiere tomar la palabra, por favor, para sus puntos de revisión de la unidad 4? Ya. Bueno, respecto a las organizaciones civiles, eh, lo de la... Pues, Sí, se te escucha muy bien. campesinas, organizaciones de profesionistas, esos temas yo los ordenaría porque primero yo pondría las organizaciones educativas. Y también lo que observé fue lo del ejército, donde dice organización gubernamental, yo lo pondría eso más abajo. Y en lugar de eso yo pondría el tema de estructuras no gubernamentales, que no serían estructuras no gubernamentales, sino serían organizaciones civiles. Y eso fue más o menos lo que, nada más que no, no supe bien cómo pondría, primero pondría educativas y luego pondría organizaciones Ok, entonces, religiosas, Uriel, podrían ser. dos formas de hacer aportes al temario es, desde luego, cambiar el orden. Esto tiene más importancia que esto. También quitar cosas y poner cosas. Entonces, ya habíamos comentado la sesión pasada, yo les había indicado
que decir organizaciones no gubernamentales es porque ya le estás dando peso a lo gubernamental. Eso es lo que había yo comentado la sesión pasada, que cuando tú dices no gubernamental, pues la categoría importante es lo gubernamental. Entonces, decir gubernamental y no gubernamental es una mirada, pero si tú dices sociedad civil y gubernamental es otra mirada. Estás usando otras categorías, estás usando otras prioridades. Muy bien. Entonces, una forma de hacer el análisis es quitando, es poniendo lo que no está o cambiando el orden de las cuestiones. Sí, muy bien. ¿Querías agregar alguna cosa rápido, Ángel, antes de darle la palabra a Génesis o algo que quisiera Uriel frasear para concluir? Entonces, Ángel, Génesis y Yo lo Uriel. que agregaría sería darle más peso a medios de comunicación, inclusive subirlo un poco más en la unidad, porque actualmente, bueno, desde el arte de la guerra se ve que manipular a las masas es una forma de gobierno y es la forma en la que puedes perpetuar la estructura de gobierno, pero creo que es algo que actualmente se lleva mucho más. El tener dominado los medios de comunicación actualmente es tener dominada prácticamente las elecciones a nivel internacional y más en México. O sea, la vieja política de llegar con acarreados o estas situaciones se está viendo sobrepasada por las personas que tienen la habilidad de poder utilizar los medios electrónicos y los medios de comunicación a su favor. Digo, creo que es tanto o relevante que más que ver como cuestiones más religiosas, porque eso lo podemos meter en cuestiones ideológicas. Yo quitaría las cuestiones religiosas y más a meterlos en cuestiones ideológicas y digo, creo que esto es importante porque inclusive digo, como comentario, el gobierno estadounidense ayer o antier pasó una ley para prohibir TikTok en su territorio, cosa que es extremadamente importante en el sentido de que es estas cuestiones de TikTok, de un medio que ellos no pueden controlar y que ellos abiertamente dicen que no les gusta no poder controlarlo, fue lo que les hizo perder la guerra mediática sobre lo de Hamas y el pueblo palestino, y es lo que hace que la estructura interna de su gobierno, actualmente los jóvenes no apoyan las guerras que a Estados Unidos históricamente lo han enriquecido y lo mantienen relevante en Bueno, la cuestión política. hay que cuidar mucho siempre la base empírica en nuestras afirmaciones, ¿no? Porque decir tal cosa hizo ganar a tal otra, necesitamos al menos citar un apoyo teórico o un apoyo empírico. Entonces te voy a encargar, Ángel, que para de, de estos días festivas, nos tengas algún dato empírico de el alcance que tienen los medios, o sea, cuánta gente ve tal canal, cuánta gente ve tal cosa, cuántas vistas. Ahí en YouTube viene cuántas vistas tiene cada periodista, cada noticiero, porque yo sí creo que los medios de comunicación tengan una capacidad de manipular, desde luego. Por eso es tan importante la libertad de pensamiento, porque tus pensamientos tú los manejas, tú decides tus pensamientos, tú decides tus palabras. Entonces, tú sabes hasta dónde creerle o simplemente cambiarle al canal, ¿no? Al canal de lo que sea. Entonces, primero vamos a tener claro el alcance de los medios, digamos, de los principales, para saber hasta dónde pueden llevar una mano a votar por una candidata o un candidato. ¿No? Y también, pues, desde luego, el alcance de las redes, lo que dices de TikTok, pues desde hace mucho tiempo se ha estado ventilando que como un producto chino tiene este TikTok, tiene unos alcances de intromisión y de recogida de información muy importante, entonces lo ven, digamos, al grado de peligro de seguridad nacional. Hay una motivación importante al respecto y ya hablaremos de ello. Génesis, ¿te escuchamos? Sí, ¿qué tal, profesora? Sí, yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. La verdad es que sí hay sistemas que se deben de quitar. Y para mí lo más importante pues son las organizaciones, sobre todo las económicas, que yo creo que esto siempre lo vemos a nivel nacional e internacional. También me gustaría mucho las intelectuales, las profesionistas y sobre todo concuerdo con mi compañero Uriel, las educativas.
ya que pues como lo comentábamos la clase pasada, pues las educativas son las que más predominan. Y Bueno, igual los medios de comunicación me parece fundamental, sobre todo ahorita, ¿no? Que es nuestro medio para que nosotros nos comuniquemos, estemos enterados, demos una retroalimentación y sobre todo reflexionemos y aprendamos a hacer nuestro punto de vista te voy de una a manera pedir concreta. un favor, Génesis. Para regresando de vacaciones, vas a tener una lista de herramientas para verificar información. Por ejemplo, un caso es verificado, así se llama. ¿Cómo puedo yo saber si no son fake news, si no son informaciones falsas o manipuladas? Entonces, vamos a tener una lista de herramientas para verificar si esa información es verídica o no. Y desde luego la recomendación es no divulgar nada si no lo hemos comprobado o tenemos desde que regalan operaciones para niños con tal problema hasta donaciones o fulanita ya renunció a tal cosa. Bueno, ¿cómo podríamos verificarlo? Y la primera cosa es no enviar nada hasta no verificarlo. Sí, una cosa es mandar imágenes, corazoncitos y otra cosa es difundir noticias que alarman o que simple y sencillamente no son verdaderas. Quisiera cerrar con algo, Uriel. Tienes el micro abierto. No sé si quisiera cerrar con alguna cosa o ya hasta regresando. Ya, regresando. Bueno, muy bien, perfecto. Que tengan buen semestre